tardes con todas y todos. Sean bienvenidos a este webinar, cómo acompañar a niños y niñas eh, en su desarrollo. En esta oportunidad contamos con la presencia de la ponente que nos va a acompañar durante estos minutos. Claudia Neira, ella es psicóloga clínica por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también estudió lingüística y literatura, también estudió la maestría de psicología comunitaria, es psicóloga clínica comunitaria, acompaña procesos a través de la palabra y el arte. Actualmente es coordinadora del Instituto de Protección al Menor y Personas Vulnerables en nuestra casa de estudios, es psicoterapeuta del equipo de psiquiatras asociados y consultora a la ONG CH Alternativo, que busca prevenir y combatir delitos de explotación humana. Sus áreas de investigación están asociadas al arte como dispositivo para la preparación de la violencia y la transformación comunitaria. Bienvenida, Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, te dejamos para que puedas empezar con esta ponencia. Solamente expresarles un instante para durante el desarrollo de este evento vamos a tener los 30 primeros minutos en el cual va a ser el desarrollo del tema de la ponente y luego habrá un espacio para las preguntas y participaciones que ustedes consideren convenientes. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes. Es un gusto acompañarlos en este compartir. Creo que más que una charla es un compartir de algunas ideas que están asociadas a la importancia del juego en el proceso de desarrollo infantil, porque esta presentación es algo así como una breve introducción a lo que será el curso Arte y Juego, herramientas para el acompañamiento. Entonces, será una especie de compartir a partir también de nuestras experiencias jugando, ¿no? A lo largo de la vida. Entonces, les voy a agradecer que tengan en mente el cómo jugaban de niños y de niñas, ¿no? Y cómo se vinculan en este momento de sus vidas con el juego o con el jugar, ¿no? Esta es la estructura de la presentación de hoy, ¿no? Tendrá 4 partes, las 3 primeras estarán a mi cargo. La primera la he denominado Jugando en la infancia y en la niñez. Vamos a ver algunas ideas que todos podemos conocer, que de repente incluso hemos visto como testigos del desarrollo de niños y niñas de los que hayamos estado a cargo, pero que a veces de repente no llegamos a percatarnos o en todo momento de lo que puede implicar eso para el desarrollo de ellos. La segunda parte tiene que ver con reflexionar sobre por qué juegan los niños y le tomé prestada esa frase a Donald Winnicott de un ensayo de 1942, ¿por qué juegan los niños? La tercera parte tiene que ver con nosotros como adultos que cuidan, ¿no? Y que cuidan también a través del juego. Entonces, esas son las 3 partes y luego vamos a dar pie a una ronda de preguntas. Eh, para esta primera parte, eh, quería, quería presentarles unas palabras de Fukkelman, de un artículo de 2015 en el cual nos dice: no hay niños si no hay juego, ya que el juego es condición para que haya niñez, ¿no? Y allí, digamos, resalta el rol que puede tener el jugar en el desarrollo del niño. Y primero me gustaría comenzar preguntándoles, de repente una o dos personas pueden comentarme cómo recuerdan sus juegos de niños, específicamente qué jugaban, ¿no? ¿Qué recuerdan que jugaban siendo niños o niñas?
y qué sensación tenían cuando jugaban, ¿no? No sé si alguien pueda comentármelo abriendo su micro. ¿Qué jugaban cuando eran niños y niñas? Buenas tardes, Sí, discúlpame, como no te veo, ¿cuál es tu nombre? soy María, María ¿Qué tal? Flores. ¿Qué tal, María? Buenas tardes. Cuéntame, Buenas ¿qué tardes. recuerdas? ¿A qué jugabas de niña? Bueno, justamente me estaba haciendo recordar, ¿no? Jugábamos a los jazzes, a la ronda, después a los tejitos, a la matagente, a las escondidas, bueno, una infinidad de juegos, ¿no? Que nos hacía sentir muy bien, nos divertíamos y al mismo tiempo aprendíamos, ¿no? Muchas gracias. De hecho, los juegos que has recordado tienen que ver con juegos de contacto, ¿no? Con vínculos, relaciones sociales a través del juego. Y es más, me da la impresión de que lo disfrutabas porque mientras lo recordabas sonreías, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, así es, ¿no? ¿Verdad, María? Es recordar muchas anécdotas, ¿no? Acerca de esos jueguitos, ¿no? De trabajar en equipo, Ajá. de respetarnos, ¿no? Unos a los otros, mantener las distancias. Hay tantas cosas, ¿no? Que recordar. Muchas gracias, María. Por el Ok. chat, Tania nos dice, gracias, Tania, nos dice que recuerda que jugaba las muñecas a hacerles ropa, ¿no? Y que cuando realizaba esa actividad, cuando le hacía ropa a las muñecas, soñaba con ser diseñadora de modas, ¿no? Muchas gracias, Tania. Tú nos traes justamente esa proyección de la fantasía infantil en el juego simbólico, ¿no? Y justamente ahora vamos a ver con qué podría estar asociado. Y gracias, María y Tania, por su participación. Y esto que han compartido lo voy a ir recogiendo a lo largo de la presentación, ¿sí? Balaguer y Fuertes, en un artículo de investigación de 2018, hacen una especie de recuento histórico acerca del rol del juego en el desarrollo infantil, tomando ideas de distintos teóricos, ¿no? Y esta, en realidad, es una perspectiva psicopedagógica al juego. Es decir, está desarrollado con esto que nos comentaba María, con la capacidad de aprendizaje a través del juego, ¿no? Aquí alguien que está denominado misión virtual, ¿no? Nos dice que hacía trenzas a las muñecas y con hojas de chotlos, me imagino, hacía trenzas a las muñecas con hojas de chotlos, qué creativo. Y justamente eso también, muchas gracias, eso también lo vamos a ir integrando a lo largo de la presentación de hoy, cómo las hojas del chotlo se pueden convertir en trenzas, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva psicopedagógica que relaciona el juego y el aprendizaje, Balaguer y Fuertes nos van comentando cómo los niños se van relacionando con el acto de jugar en la cotidianeidad, ¿no? Desde que son bebés. Es como si la inserción en el mundo social de los bebés estuviera anclada en esos primeros contactos con los adultos y las adultas que cuidan, ¿no? Padres, madres, en el mejor de los casos, o cuidadores, ¿sí? Como a través de la estimulación sensorial, por ejemplo, cuando se está cambiando el pañal a un bebé y se hace muecas y el bebé conforme va creciendo va imitando esas muecas o se saca la lengua y el bebé responde haciendo lo mismo o se juega a aparecer y desaparecer, por ejemplo, y el bebé va estableciendo contacto
de esas distintas maneras a través de la estimulación sensorial con la persona que lo está cuidando, ¿no? Y justamente como está asociada esta, esta experiencia a la vida cotidiana, justamente nos mencionan que se trata en realidad de momentos en los cuales las conductas espontáneas, ¿no? De los cuidadores en medio de las labores de cuidado del bebé van construyendo una relación intersubjetiva, porque en esa relación, conforme va atravesando el desarrollo, el bebé se va constituyendo, ¿no? Es más, Donald Winnicott en un ensayo del rol del espejo, el rol del espejo de la familia en el desarrollo del niño, menciona cómo el bebé, a través de la mirada del cuidador, él nos habla específicamente de la madre en ese juego especular que se establece entre la mirada, ¿no? Se va constituyendo como sujeto, ¿no? Entonces, de esto nos hablan también Balaguer y Fuertes, ¿no? En estas conductas espontáneas que están asociadas a las labores cotidianas de cuidado del bebé, por ejemplo, bañarlo, por ejemplo, cambiarle el pañal, por ejemplo, limpiarlo, por ejemplo, darle lactar, ¿no? En esas conductas espontáneas es que los adultos que cuidan se van convirtiendo en personas significativas. Con el paso del tiempo, esta especie de diálogo que se establece entre los niños y sus cuidadores evoluciona, ¿no? Hacia el deseo de los niños y las niñas de compartir alguna actividad o algún objeto particular con esos adultos significativos, ¿no? Por ejemplo, leer un cuento, por ejemplo, una canción, por ejemplo, un dibujo, ¿no? Y a eso le denominan el inicio del juego social. Incluso en la actualidad, por ejemplo, en el contexto de pandemia, ¿no? En el que justamente se ha restringido aún más el acceso a las calles de niños y niñas, ya no solo por razones de seguridad, sino por el tema del aislamiento social, ¿no? Estas actividades ligadas a un espacio lúdico cobran mayor importancia, ¿no? Algo tan concreto como, por ejemplo, anoche mientras pensaba en lo que les iba a compartir hoy, ¿no? Yo tengo un sobrino de 8 años que es con el que compartimos mucho la afinidad por la música, ¿no? Y entonces él está aprendiendo una canción y se me ocurrió grabarle la canción y mandársela por WhatsApp con uno de sus papás, pidiéndole que la cantara conmigo, ¿no? Entonces yo le cantaba la canción y hoy me devolvió un audio cantándome la canción. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de actividades o de objetos que empiezan a ser compartidos, ¿no? Justamente marcan este lugar significativo que le va otorgando el niño al adulto cuidador, ¿no? Más adelante, en el juego simbólico, que es un concepto planteado por Piaget en 1946, los niños y las niñas van reproduciendo escenas de la vida real y las van transformando de acuerdo con sus necesidades e intereses, ¿no? De hecho, nos hablaban aquí, por ejemplo, de jugar a hacerle vestidos a la muñeca imaginándose ser diseñadores de modas, van asumiendo roles sociales, diseñadora de modas, maestros, doctores, etcétera, ¿no? Imaginan cómo sería estar en el lugar de alguien más, porque asumen un rol en medio de la fantasía que van construyendo a través del juego,
¿no? Porque ese es el foco del juego simbólico. Ensayan y aprenden responsabilidades futuras también, ¿no? Como nos contaba María, por ejemplo. Patricia Ames, una antropóloga peruana, ¿no? Ha escrito mucho sobre el rol de socialización del juego en comunidades campesinas andinas, ¿no? En las que se juega un poco al rol que probablemente se asumirá en la vida adulta, ¿no? Yo recuerdo una experiencia de trabajo comunitario en una zona altoandina de Ayacucho, a través del arte y el juego, y justamente el día anterior habíamos tenido el espacio de juego libre con los niños y las niñas de la comunidad, y al día siguiente, que era domingo, era temporada de cosecha, y entonces eh, una familia, los papás estaban yéndose, ¿no? Al campo, y con ellos iban los 3 niños que habían estado jugando con nosotras, las facilitadoras, el día anterior, ¿no? Y entonces, desde el más pequeñito, el de 2 años, hasta el mayor que tenía 9, ¿no? Y el más pequeñito, el de 2 años, probablemente no haya estado allí cumpliendo un rol activo en la cosecha, pero sí jugando a cosechar, y de eso nos habla Patricia Ames, como saliendo de la perspectiva occidental, digamos, en una comunidad campesina andina, ¿no? El juego puede cumplir este rol socializador sobre responsabilidades que podrían llegar a asumirse más adelante, ¿no? Ay, perdón. Retrocedo. Aquí está. Luego, en el juego de roles, ¿no? Y María nos hablaba cómo aprendía a respetar turnos, cómo aprendía a trabajar en equipo, ¿no? En el juego de roles, que está más asociado, por ejemplo, a los juegos de mesa, a los intercambios deportivos, ¿no? Los niños van aprendiendo a respetar las normas, van aprendiendo a reconocer al otro en su rol activo, en un rol tan activo como el que él puede tener y que implica respeto. Por ejemplo, algo tan concreto como respetar los turnos, o el desarrollo de esta capacidad para imaginarse lo que el otro podría estar sintiendo en ese momento y actuar en consonancia, que es la empatía, por ejemplo, ¿no? En el chat nos dicen que los zapatos o las sandalias se convertían en carros, así es, eso es juego simbólico. Los palos en caballos que corrían a todo galope, era creatividad pura, así es. Y esa es la lógica del juego simbólico. Gracias, Alexis. Ajá. Seguimos. Cuando Donald Winnicott se pregunta por qué juegan los niños en este ensayo de 1942, vamos a ver, digamos, después con más detalle, ¿no? Él sigue, pero recreando, ¿no? La teoría psicoanalítica sigue el inicio de las reflexiones sobre el juego, tanto de Freud como de Melanie Klein. Sin embargo, recrea esta teoría y elabora todo un marco alrededor de el sentido, el significado que puede adquirir el juego en el desarrollo infantil desde el psicoanálisis más relacional. Pero antes de eso, en 1908, Freud escribió un ensayo llamado El poeta y los sueños diurnos,
que Elizabeth Jorge en un artículo de investigación del año 2021 nos recuerda. Ya no desde una mirada psicopedagógica como la anterior, sino desde una mirada psicoanalítica, Jorge destaca la importancia de jugar en la vida anímica y psíquica de los niños y para ello se remonta a la propuesta de Freud de 1908, ¿no? Cuando señala que el juego era la ocupación favorita en la infancia y la más intensa, ¿no? Resalta esto Freud. ¿Y lo resalta de qué manera? Y aquí les traigo la cita, ¿no? Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio, o mejor dicho, inserta las cosas de su mundo en un nuevo orden que le agrada. Además, sería injusto suponer que no toma en serio ese mundo. Al contrario, tomar muy en serio el juego, toma muy en serio el juego, emplea en él grandes montos de afecto. Lo opuesto al juego no es la seriedad, sino la realidad efectiva, ¿no? El juego es fantasía, lo opuesto es la realidad efectiva. El niño diferencia muy bien de la realidad su mundo de juego, tiende a apuntalar sus objetos y situaciones imaginadas en cosas palpables del mundo real. Solo ese apuntalamiento es lo que diferencia aún su jugar del fantasear. Y justamente los niños se dan cuenta cuando los adultos que cuidamos estamos jugando o simulamos que jugamos. Porque es eso, involucrarse en la fantasía del juego nos habla de qué tan serio estamos tomando el jugar. Y para un niño esa es la actividad por excelencia y es la que le va a permitir un desarrollo saludable, dirán los autores. Entonces, cuando los adultos que cuidamos nos involucramos en un juego, es bien importante que podamos desarrollar esa disposición para jugar, para prestarnos, ¿no? Como objetos en los cuales los niños van a depositar la fantasía creada en el juego. Porque digamos, es muy sensible el hecho de que el adulto que está acompañando simule jugar en lugar de hacerlo efectivamente. Los niños se percatan inmediatamente de ello, ¿no? A partir de esta cita del poeta y los sueños diurnos, ¿no? Jorge realiza algunas reflexiones, ¿no? Menciona cómo el juego permite crear un espacio seguro. Espacio seguro, entendámoslo como un espacio de confianza, un espacio de cuidado, dentro de la situación actual, es decir, en medio de la realidad que a veces puede percibirse como caótica o angustiante. Por ejemplo, en contexto de pandemia, ¿no? Cuando los niños pueden imaginar juegos ligados a lo que escuchan de los adultos, ¿no? A veces papás o mamás al intentar explicar qué se está viviendo, han realizado una analogía en la que la pandemia se convierte en una especie de guerra, ¿no? El COVID se convierte en una especie de pelotón contra el cual hay que luchar. Esa es la manera en la cual intentaban transmitirle el sentido a los niños, por ejemplo, en el contexto de cuarentena o, por ejemplo, para comprender por qué no se puede ir a visitar a los abuelos, ¿no? Y entonces hay juegos que tienen que ver con eso, con cómo buenos y malos, ¿no? Los malos los malos están conformados por el virus, el COVID, y los buenos tienen que luchar contra estos malos que se expanden, ¿no? Y generan daño. Y entonces, en ese juego, la manera como se resuelva ese enfrentamiento, ¿no? Va a determinar cómo el niño o la niña está procesando simbólicamente una situación de emergencia como la de la pandemia. Esa es un poco la idea a la que se refiere Jorge cuando habla de crear un espacio seguro y de cuidado porque niños y niñas se hacen cargo, ellos transforman la situación más allá de lo que pueda estar sucediendo en la realidad, ¿no?
A esto le llaman pasar de un rol pasivo-receptor a un rol activo-creador, que implica transformación. ¿Por qué? Porque permite superar la sensación de impotencia y genera mayores sentimientos de seguridad y confianza, ¿no? Y aquí hay un aspecto importante, que es que pueda contar en sus distintos espacios de realización con adultos dispuestos al diálogo y a generar contención, dispuestos a jugar. Y allí yo les pediría que vayamos pensando cómo nosotros, siendo adultos, cuidadores, cómo también nos estamos enfrentando en este contexto al hecho de acompañar a niños y niñas, teniendo en cuenta lo que ha implicado el contexto actual para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué tan dispuestos estamos para jugar, por ejemplo, ¿no? Sigo, ¿no? Esta autora, que es psicoterapeuta, menciona cómo en la consulta se evidencia en la actualidad la ruptura de los vínculos, ¿no? De las tramas sociales y simbólicas con las que se contaba antes de la pandemia. Y claro, de hecho, una situación de emergencia como la que seguimos viviendo ha implicado no solo al inicio de la cuarentena, sino hasta ahora el aislamiento social, ¿no? Y entonces, ¿cómo eso puede haber gravitado en eh, las emociones y los sentimientos que niños y niñas tienen que procesar en el día a día, con lo que tienen que lidiar, ¿no? Desde una perspectiva psicoanalítica más relacional, ¿no? En 1942, Donald Winnicott escribe este ensayo llamado ¿Por qué juegan los niños? Y él nos da algunas razones, ¿no? Vamos a ver. La primera que menciona tiene que ver con la búsqueda de placer, entendida como búsqueda de disfrute, ¿no? Nos dice que los niños son capaces de encontrar objetos e inventar juegos con mucha facilidad y el solo hecho de hacerlo lo disfrutan, es decir, el jugar es un fin en sí mismo, ¿no? No solamente es utilitario desde la perspectiva psicopedagógica ligada al aprendizaje, sino es que es un fin en sí mismo. El acto de crear y de transformar jugando, ¿no? Implica disfrute y en ese sentido genera experiencias de salud, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando aquí tengo lo que nos compartía no tengo el nombre, pero nos comentaban cómo las hojas de chotlo se convertían en trenzas, cómo se podían cumplir deseos. La diseñadora de modas cosiéndole vestidos a sus muñecas, ¿no? O cómo en esa sonrisa de María mientras contaba su juego de niña, ¿no? Se iba vinculando, que vamos a ver es otra de las razones por las cuales, de acuerdo con Winnicott, los niños juegan, ¿no? Todos recordamos, y de hecho Alexis nos mencionaban unos, por ejemplo, palos de escobas que se convierten en corceles, ¿no? Y de repente niños y niñas son jinetes, ¿no? O todos, bueno, los mayores debemos recordar estas escenas del Chavo del Ocho en las cuales representando a un niño convierte una caja de cartón en un auto, ¿no es cierto? Ese es el potencial creativo que entraña el juego, ¿no? También nos dice que los niños juegan para expresar o procesar impulsos agresivos, ¿no?
El niño valora, nos dice, que puedan expresarse estos impulsos agresivos en un ambiente conocido, otra vez, en un espacio de confianza, en un espacio seguro, sin que ese ambiente le devuelva odio y violencia. Yo recuerdo en una asociación en la que trabajé de psicoanálisis aplicado a la comunidad, nosotros acompañábamos niños, niñas, adolescentes y sus familias a través del juego. Y recuerdo mucho a un niño que en esa época tendría unos 5 o 6 años, que me llamaba la señora de los cuentos, porque cada vez que llegaba y yo estaba allí, jugaba a contarme un cuento en un espacio en el que habían colchonetas. Y de repente siempre en el cuento aparecían escenas en las cuales había mucha cólera y unos se enfrentaban contra otros y entonces el cojín se estrellaba contra otro cojín. Siempre había un momento en el que este niño expresaba de esa manera, ¿no? La agresión. Y entonces a mí, como adulta, como cuidadora en ese momento, me tocaba acompañar su juego, ¿no? Y un poco contener esa agresión que iba depositando en el cuento y en la escena, ¿no? Y acompañarlo en el procesamiento, ¿no? Em, un ambiente facilitador, por eso nos dice Winnicott, debe ser capaz de tolerar y contener los sentimientos negativos, ¿no? Digamos, ayudar al niño a procesar esa agresión eh, para que pueda internalizar la idea de que su agresión no nos destruye, no destruye al otro, no destruye al mundo, de que puede ser procesada, elaborada, digerida a través del juego en compañía de un adulto que cuida y está presto para poder poner en palabras eso que va percibiendo y hacer que la angustia pueda disminuir, ¿no? ¿Por qué juegan? Nos dice para adquirir experiencia, ¿no? El juego es la prueba de la capacidad creadora que significa estar vivo. Winnicott nos diría que esta justamente capacidad creadora es la manifestación de lo que él llamaba el núcleo del verdadero self, aquello para lo que nosotros hemos venido, ¿no? Como cuando Tania nos comentaba ese sueño de ser diseñadora de modas reflejado en su juego infantil, ¿no? Los adultos podemos acompañar e incluso enseñar juegos tradicionales, pero siempre va a haber un espacio para que los niños lo recreen, ¿no? Como cuando, por ejemplo, no sé cómo lo llamaban ustedes, pero este juego San Miguel, María nos ha traído varios juegos tradicionales, ¿no? Este juego que llamábamos San Miguel, que consistía en que la mamá se iba a comprar y alguien venía y se llevaba, no sé si recuerdan, ¿no? Jalaba uno a uno a los hijos que se habían quedado todos los contenidos que estamos viendo allí en un único juego. Y de repente trabajamos en zonas que salen del contexto urbano o que implican una experiencia cultural distinta y esas razones que daba el ladrón en el juego que conocíamos como San Miguel son completamente distintas, ¿no? Incluso, por ejemplo, acompañando a niños y niñas en un contexto de una comunidad que había sido afectada directamente eh, por el conflicto armado interno, por la violencia terrorista, esas razones que le daban al juego de San Miguel estaban asociadas eh, a castigos que habían escuchado, ¿no? En los diálogos de los adultos que habían tenido que enfrentarse directamente con Sendero Luminoso en la época del conflicto armado, por ejemplo. Entonces, en ese juego aparecían esos temas e intentaban procesar eso que habían percibido en la realidad en contacto con los adultos, que no necesariamente les hablaban del tema, pero estaba allí,
latente en la comunidad. Otras razones, establecer contactos sociales, ¿no? Como nos recordaba María cuando contaba cómo interactuaban con sus amigos, con sus amigas, más allá de lo que aprendían, cómo interactuaban a partir del disfrute, ¿no? En estos juegos de contacto, ¿no? Ella nos hablaba de las escondidas, de matagente, ¿no? No hay una necesidad inmediata de contar con compañeros de juego, nos dice Winnicott. Sin embargo, el juego proporciona una organización para iniciar relaciones emocionales y permite que se desarrollen contactos sociales, ¿no? Eso es muy importante. Por eso es que desde esta perspectiva, que es una mirada más psicodinámica al juego, también hay puntos de contactos con esta mirada más psicopedagógica, ¿no? En términos de la importancia del juego en la socialización. Por ejemplo, cuando hablábamos de adquirir experiencias, ¿no? Cuando los niños juegan a asumir un rol social, el rol social de doctor, el rol social de banquero, ¿no? El rol social de un maestro, etcétera, ¿no? El juego implica también comunicación, ¿no? ¿Cómo así? Porque un niño cuando juega está tratando de exhibir, ojo, no necesariamente de forma consciente, parte de su mundo interno o externo, ¿no? Y, por ejemplo, allí tenemos juegos en los que de repente nos empiezan a transmitir algo que está sucediendo en su vida cotidiana, que está siendo de repente muy difícil de procesar y entonces de algún modo intentan darle forma a través del juego. Yo recuerdo otro niño, este niño tendría también unos 5 años, y estaba viviendo la separación de sus padres no por la ruptura de la relación, sino porque el padre trabajaba en otra región, ¿no? No estaba en Lima, trabajaba en otra región y su trabajo implicaba que pasara largos periodos fuera de casa. Entonces, el niño jugaba a las casas separadas, ¿no? Eran 2 casas separadas sin puntos de contacto. Y entonces la mamá me preguntaba, señorita, ¿usted por qué cree que mi hijo siempre juega lo mismo? Siempre está jugando a las casas separadas, ¿no? Entonces yo le decía, ¿y qué se imagina usted? Y entonces, acompañando al niño y a la mamá va percatándose de eso que le estaba transmitiendo su hijo, ¿no? Que el hecho de que su padre tuviera que alejarse 15 días del mes a trabajar y luego volver, él lo estaba viviendo como una fractura, ¿no? Y entonces necesitaba en ese sentido ser acompañado para poder comprender lo que estaba pasando, ¿no? Porque un niño tan pequeño no comprende la situación como un adulto. Está yendo a trabajar, va a regresar dentro de 15 días. Eso puede ser a nivel racional, pero los niños muy pequeños suelen asociar la ausencia de los padres o esta separación forzada con el hecho de que tal vez algo que ellos hicieron o dejaron de hacer hizo que los padres se alejaran. Esas son las explicaciones en clave infantil. Entonces, a través del juego, este niño estaba intentando dar cuenta de cómo estaba viviendo la distancia de su padre, ¿no? En otros contextos, recuerdo trabajando en contexto de emergencia luego de un terremoto, ¿no? Teníamos los psicólogos que habíamos viajado, estábamos trabajando con los niños en medio de los escombros y teníamos entre los juguetes estos títeres de dedo, y entonces que eran de animales, ¿no? Y entonces los niños empezaron a jugar a que esos títeres de dedo entraban en la tierra,
y se empezaban a mover y de repente el movimiento era tan fuerte que había un terremoto en medio del juego con los títeres, pero también había Legos, ¿no? Entonces, luego de ese movimiento fuerte que hacía que todo se viniera abajo en el juego, cogían los Legos y empezaban a reconstruir las casas. Y de esa manera iban elaborando lo que implicó ver las casas derruidas por el movimiento sísmico y la esperanza de que pudiera reconstruirse, ¿no? Ahora, quería culminar esta breve presentación que les decía, es más un compartir también a partir de lo que ustedes me trajeron, ¿no? Mencionando, les dije, ¿no es cierto?, hace un rato, pensemos juntos cuál es nuestra relación con el juego en este momento, como adultos. ¿Qué tan prestos estamos para jugar o para participar de este espacio creador potencial para la creación del que nos hablaba Winnicott, que es un autor que veremos en el curso, ¿no? Entonces, pensemos un poco ahora en nosotros como adultos que cuidamos, ¿no? A partir de las ideas anteriores, entonces, podemos darnos cuenta que los niños y las niñas a lo largo de su desarrollo necesitan contar en sus distintos espacios de realización, familia, escuela, talleres, parroquia, etcétera, ¿no? Con adultos dispuestos a jugar. ¿Qué quiere decir eso? Dispuestos a prestarnos como objetos para que ellos coloquen sus contenidos sobre nosotros y podamos de repente participar de esa actividad que genera tanto disfrute, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, en búsqueda del placer, o que podamos también contener impulsos ligados más con la agresión o momentos de mucha angustia, ¿no? Y ayudar a ir elaborando y digiriendo esas experiencias que vienen del mundo real y que implican un impacto muy fuerte para la psique de un niño o una niña, ¿no? Entonces, desde el rol que nosotros estemos asumiendo, como madres, como padres, familiares, maestros, psicólogos, psicólogas, tutores, etcétera, desde el rol que nosotros estemos asumiendo, ¿sí? Ahora, si ingresamos a lo que es propiamente el lenguaje lúdico, el lenguaje del juego, ¿no es cierto? Podemos acompañar esta actividad de disfrute, como les comentaba, de distintas maneras, poniendo en palabras aquello que niños y niñas estén transmitiendo o les sea muy difícil de verbalizar, desanudando eventos significativos que necesitan ser procesados, historias que a veces pueden incluso ser haber dejado una huella traumática, ¿no? Yo les hablaba, por ejemplo, de este juego con niños y niñas que habían visto su pueblo caer luego de un sismo, ¿no? Cuando jugamos y sostenemos un espacio lúdico para niños y niñas, esto me parece bien importante compartirles. Transmitimos una experiencia de cuidado, pero una experiencia de cuidado que además enseña a niños y niñas cómo es ser cuidado y cómo cuidar, ¿no? Un maestro que tuve en la Facultad de Psicología, César Peso, cada vez que íbamos a salir a una experiencia de trabajo comunitario, siempre nos decía, para cuidar a otros hay que cuidarnos nosotros también. Para cuidar a otros, primero hay que cuidarnos nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cómo cuidar a otros si no tenemos la experiencia de cuidado internalizada, si no hemos tenido la experiencia de ser cuidados?
Entonces, cuando somos adultos que acompañan a niños, ¿no?, a través del juego, ¿no?, estamos transmitiendo y además metiéndonos en la fantasía del juego, en la experiencia lúdica, estamos transmitiendo una experiencia de cuidado que a la vez, ¿no?, les enseña cómo cuidar y cómo es ser cuidado, ¿sí? Y así como cuidar y enseñar a cuidar es importante, esto es con lo que me gustaría cerrar. También lo es el autocuidado. La capacidad que tenemos como adultos que cuidan de procurarnos nuestros propios espacios de contención, que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en las condiciones, si pensamos en las condiciones en las que estamos viviendo ahora, en contexto de pandemia, con todos los cambios que eso ha implicado para cada una de nuestras vidas, ¿no es cierto? Pensemos qué tan dispuestos estamos para acompañar a niños y niñas a través del juego. Qué tan dispuestos estamos para prestarnos como objetos depositarios de sus afectos jugando, ¿no? ¿Con cuánta energía contamos para ello al final del día o a lo largo del día, ¿no? Por eso es importante que como adultos que cuidan, pensemos también en nuestra propia experiencia de autocuidado. ¿Cómo? Si trabajamos en alguna actividad que implique estar a cargo de niños y niñas, pues capacitándonos o revisando los modelos teóricos que hemos estado utilizando para ver si necesitamos modificar algo sobre la marcha, reflexionando en grupo sobre cómo nos hace sentir la práctica de cuidar a niños y niñas, y esto es algo que vamos a trabajar en el curso, ¿no? Disfrutando de ratos de ocio nosotros también, de esta capacidad de disfrute tan ligada al juego, ¿no? Y esto es muy importante, poniendo límites saludables en nuestros distintos espacios de realización, ¿no? Pudiendo distinguir hasta dónde llega el trabajo, hasta dónde llega nuestra vida personal, hasta dónde llega nuestra vida familiar. Yo sé que esto es sumamente difícil en contextos cuando trabajamos con población en situación de vulnerabilidad, cuando trabajamos temas que tienen que ver con violencia, con abuso, cuando de repente se trabaja para alguna entidad pública, ¿no es cierto? Siempre se habla de la hora de ingreso, más no de la hora de salida. Sin embargo, es sumamente importante que podamos, como adultos que cuidan, también encargarnos y estar atentos a cómo nos estamos sintiendo nosotros cumpliendo esa labor, porque eso va a redundar en el bienestar de los niños y las niñas que cuidemos, ¿no? Y esto forma parte justamente del modelo de salud mental comunitaria que ahora rige el MINSA, ¿no? Entonces, con esta reflexión quería finalizar hoy en este compartir breve, pero espero que significativo, que abre un poco lo que será el curso de arte y juego como herramientas y procesos de acompañamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, ya nos han hecho llegar varias preguntas por interno, así que te las voy compartiendo. La primera es de Rosario y pregunta, ¿cómo explicarle a una niña o un niño la separación de los padres? Voy anotando las preguntas, Vanessa, o las vas haciendo una a una. Sí, te las voy pasando una por una, no te preocupes. Ujú. Ok. De hecho, no hay recetas ni tips para poder hacerle frente a un evento tan complejo para el desarrollo de un niño, de una niña, como es la separación de los padres. Déjenme, por favor, dejar de compartir para poder verlos. Ahora sí. Dejo de compartir.
les decía que no existen recetas, no existen tips, ¿no es cierto? Sin embargo, para enfrentar una situación como esa, es sumamente importante que más allá de las discrepancias que llevaron a la ruptura de la pareja, papá y mamá actúen como eso, como los adultos que cuidan de hijos e hijas. Es decir, que más allá de las diferencias que los llevaron a la ruptura, puedan pensar en ese momento de qué manera acompañar el proceso de separación para sus niños. Entonces, cuando se trabaja con niños, es fundamental que podamos desarrollar estrategias para poder poner en palabras sencillas, ¿no? Claras y sencillas, ¿no? Eso que es tan difícil de transmitir. Es decir, salir por un momento de nuestro discurso adulto e intentar imaginarnos cómo podría recibir el niño o la niña una noticia como esa. En un contexto de separación, si los niños y las niñas ven que más allá de la ruptura, papás y mamás están dispuestos a seguirlos acompañando y que la separación de la pareja no significa que pierdan al papá o a la mamá, eso va a generar cierta tranquilidad que va a disminuir los montos de angustia en niños y niñas. Sin embargo, cada situación va a meritar una evaluación específica para ver cómo se trabaja en el caso, ¿no? Para complementar esa pregunta, porque De nada, Rosario. la ponen al final, ¿es posible hacerlo a través del juego, dar esta noticia al niño a través del juego? Por ejemplo, les comento, ¿no? Yo durante pandemia estoy atendiendo virtualmente, ¿no? En la consulta. Y no he estado recibiendo niños, niñas ni adolescentes porque yo trabajo en mi espacio a través del arte y el juego, ¿no? Y entonces para mí, yo pensé en que de repente, por las características del acompañamiento que brindo, iba a ser complicado hacerlo a través de la pantalla. Tengo colegas que piensan igual, pero que desarrollaron una estrategia para acompañar a niños y niñas que viene desde la experiencia de Freud, digamos, ¿no? A la distancia, es decir, se reunían con los padres y recogían lo que los padres podían decirles de sus niños y en comunicación con los padres iban de repente identificando algunos aspectos que se pudieran trabajar con los niños y las niñas, ¿no es cierto? Rosario comenta que es el caso, por ejemplo. Y entonces, esa es una forma, en un contexto de ruptura de la pareja, de separación con niños de por medio, hay especialistas que, siendo psicoterapeutas de niños y niñas, trabajan con los padres para acompañarlos en el cómo poder desanudar esa situación con sus niños, ¿no? También, de ser el caso, ¿no? Si los niños implicados pueden contar con un espacio psicoterapéutico, lo más probable es que aparezca el tema en medio de la experiencia lúdica, ¿no? Porque es el espacio en el cual expresan, como veíamos, lo que puede estar sucediendo en el mundo externo, pero también lo que está movilizándolos a nivel interno, ¿no? Yo recuerdo el caso de un niño cuyos padres justamente se habían separado y él en un momento, él era pequeñito, tenía unos 3 añitos, ¿no? Y jugaba mucho esto de aparecer y desaparecer, hacía esto. Y era una forma en la que él, en el juego, expresaba y actualizaba lo que implicaba el hecho de que uno de los padres
se hubiera ido de la casa, ¿no? Porque un niño tan pequeño, si de repente aún no ha desarrollado constancia objetal, dejar de ver a uno de los padres es algo así como si hubiera desaparecido por completo. Entonces, él en su juego intentaba dar cuenta de eso que lo estaba movilizando. Y entonces, el acompañamiento fue a través del niño en presencia de los padres también, porque cuando se trabaja con niños menores de 5 años por ética, ¿no? Es en presencia de alguno de los padres, siempre, ¿no? Pero son esas dos posibilidades, o se trabaja a la distancia acompañando a los padres para que ellos puedan acompañar a sus hijos, o se trabaja también con niños y niñas, ¿no? Y siempre en constante comunicación con los padres, ¿no? Nos pregunta también Alexis, Claudia, ¿se puede trabajar o abordar la frustración desde el juego con los niños? ¿De qué manera? Lo más probable es que aparezca, ¿no? Va a aparecer, porque en, cuando pensamos en un niño jugando, así como puede ser un espacio para la realización de deseos y disfrute, también es un espacio en el que va a emerger eso que no se comprende y que está afectando, en el que va a aparecer mucha cólera, en el que puede aparecer mucha angustia. Les comentaba de estos niños jugando después de un terremoto, por ejemplo, ¿no? Y entonces, la idea de trabajar a través del arte y el juego, que es el curso, de hecho hay preguntas que yo no voy a poder absolver aquí, se imaginarán porque implica, mm, digamos, mayor profundización, ¿no es cierto? Pero eh, la idea es que como espacios de carácter simbólico son una primera vía para la expresión de los afectos. Y entonces, a partir de eso que surge a través del juego y a través del arte, es que los adultos podemos ir poniendo en palabras muy sencillas eso que está sintiendo el niño o la niña. ¿Qué pasa? Que yo les decía a este niño que siempre, yo era la señora de los cuentos y siempre en algún momento del cuento había destrucción, ¿no es cierto? Y entonces, y era el monstruo, y decía, ¿qué pasa que está tan molesto, no? Y él me iba relatando, y en ese relatar me iba dando más detalles e iba dando cuenta de cómo se estaba sintiendo él, ¿no? En palabras muy sencillas, verbalizando eso que estamos percibiendo, que nos está transmitiendo simbólicamente, pero que le es difícil poner en palabras por su periodo de desarrollo, ¿no? Así vamos desanudando. Contamos con la pregunta de Noily y dice, ¿cuáles son las posibles consecuencias frente a la ausencia del espacio lúdico en esta pandemia? Me refiero al desarrollo de sus capacidades de socialización, afectividad, relación con los otros, exteriorización de su mundo interior, etcétera, como su desarrollo pleno en su autonomía y relación en su entorno, en y con su entorno. Buenas tardes, Noily. Eh, ¿Qué tal? Les cuento que Noily nos acompañó en el curso anterior y de hecho trabajamos en una red también en conjunto, ¿no? De hecho, Noily, creo que allí sería importante pensar también en, en la experiencia particular del niño o de la niña. Es decir, más allá de que haya una respuesta que pueda satisfacer la variedad de experiencias subjetivas, creo que lo principal es ponernos en la situación, ¿no? En cuál sería la experiencia subjetiva del niño o la niña que está experimentando esto que de repente puede ser un bloqueo en el desarrollo, esto que de repente puede estar asociado a las características eh, particulares de ese niño o de esa niña, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de niños con necesidades especiales porque están en algún punto del espectro autista, por ejemplo,
¿no? O si hablamos de niños que en lugar de jugar repiten obsesivamente, compulsivamente una actividad y es como si el monto de angustia no bajara nunca, ¿no? Entonces, creo que habría que mirar con cuidado el contexto particular, pero definitivamente lo que se considera desde la experiencia de trabajo con niños y niñas es que un niño sano es un niño que juega, ¿no? Definitivamente. Y entonces, las formas de jugar también son muy distintas, ¿no? Eh, cuando yo recuerdo cuando he acompañado a una niña que tenía un nivel de autismo, ¿no? Eh, Recuerdo que nuestros juegos consistían en esta lógica especular, ¿no? ¿Cómo me vinculé con ella a través del movimiento, ¿no? De hecho, ella era sumamente cuidadosa, no dejaba que nadie entrara a su espacio, pero cuando nos conocimos, digamos, luego de conversar con su cuidadora, y de acompañar un poco el juego a la distancia, porque hay que respetar mucho el espacio y los límites de niños y niñas también, ¿no? Es decir, desde la lógica de ser sujeto de derechos, ¿no? Personas, sujetos de derechos, hay que ser muy respetuosos con sus espacios y entrar solamente si ellos nos invitan, no invadirlos, ¿no? Y sobre todo en el contexto de, por ejemplo, características ligadas con rasgos autistas más aún. Y entonces recuerdo que luego de unas semanas acompañando así a la distancia, ¿no? Me hace parte de su espacio y cómo nos vinculábamos realizando juegos especulares, ¿no? Y era un juego distinto, sí, pero jugaba, ¿no? O por ejemplo, a través de los sonidos, ¿no? Reproduciendo los sonidos. De repente no lo verbalizaba en un discurso lingüístico convencional, pero sí a través de cantos, ¿no? Y era su manera de comunicar, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que hay que estar atentos a a cada contexto particular para identificar de qué manera, primero, cuál es la razón de que un niño no esté jugando o qué podría estar pasando allí que no despliega esta actividad libremente. Y segundo, para saber de qué manera acompañar, ¿no? Cómo está afectando su desarrollo. Pero digamos, en síntesis, sí, un niño sano es un niño que juega, ¿no? Esa es una premisa de trabajo. Ujú. Tenemos dos últimas preguntas. La es, Lucy, es con respecto a la muerte, ¿cómo explicarle la partida de un ser querido? Mm. Que lamentablemente en estas circunstancias es un tema eh, tan frecuente, ¿no? Tan presente en nuestra cotidianeidad y que como adultos, digamos, también es difícil de procesar, ¿no? Y, y entonces, bueno, dependiendo de las formas de vida y de las creencias de cada familia, y dependiendo de la edad de los niños y de las niñas, ¿no? Eh, habrá que traducir en términos muy sencillos, ¿no? Lo que significa que una persona que queremos ya no esté cerca, ¿no? Que ya no, de repente ya no podamos verla como hacíamos antes, ¿no? Pero allí también habría que ver la edad de los niños y de las niñas, ¿no? Habría que evaluar también em, qué tan dispuestos estamos nosotros como adultos para tocar ese tema sensible con los niños o con las niñas, porque los niños son como esponjitas, perciben todo, entonces habría que ver,
¿no? En ese contexto familiar, ¿quién como cuidador puede hacerse cargo de darle una noticia así a un niño o a una niña y ver de qué manera también? Va a depender mucho de las características, de las edades, pero siempre con los niños hay que usar un lenguaje muy sencillo y muy claro, no complicaciones, ¿no? No necesitamos armar discursos muy elaborados, no, siempre pensando en lo que ellos podrían estar listos para escuchar, más que en lo que nosotros necesitamos decir, ¿no? Tenemos la otra pregunta de Semilla y es, ¿por qué algunos niños destruyen los juegos que tienen o también se acercan a otros niños jugando y lo destruyen? No lo sé, ahí habría que ver a qué niños estamos acompañando, cómo es su cotidianeidad, qué está pasando en su entorno cercano, en su entorno familiar, que hace que en su juego se exprese la agresión, pero de manera destructiva. Es decir, no creo que haya una respuesta exacta. Digamos, hay una expresión, sí, de impulsos ligados con la agresión, hay, digamos, una necesidad de proyectarlo en la escena lúdica, pero ¿por qué? Eso dependerá de la realidad de cada niño. ¿Qué puede estar pasando en su entorno cercano que en sus juegos expresa de esa manera, ¿no? Eh, un ejemplo concreto para que se comprenda esta necesidad de contextualizar, ¿no? No de generalizar, sino de contextualizar. Recuerdo en esta misma asociación acompañando, había 3 niños en esta familia, ¿no? Y siempre el juego de uno de ellos terminaba estrellando los muñecos, eran unos muñecos de Power Rangers, estrellándolos contra alguna superficie, contra la mesa, contra la cocina, contra la pared. Era, y entonces en supervisión, por eso es tan importante contar con espacios de reflexión sobre la práctica de acompañar niños y niñas, ¿no? En la supervisión conversábamos qué podría estar pasando esta familia en su día a día, que estos niños estaban tan cargados y que necesitaban sacar de esa manera. Y es más, es como no solo escenificar, sino de algún modo esta agresión más destructiva, ¿no? Y entonces nosotros teníamos allí que contener, nosotros teníamos que, eh, como diría Klein, sobrevivir a esos impulsos agresivos, porque si nosotros lográbamos contener esa agresión y sobrevivíamos a ella, entonces le devolvíamos tranquilidad. ¿Por qué? Porque su agresión no era tan grande como para destruirnos como objeto. Y eso es muy importante para el desarrollo de niños y niñas, ¿no? Y entonces esta familia estaba atravesando circunstancias de violencia muy fuertes, violencia doméstica muy fuertes, que pasaba generación tras generación. Y eso, cómo se manifestaba de esa manera, pero eso es para esa familia en particular, ¿no? Por eso es importante contextualizar, ¿no? Digamos, ¿el juego es espontáneo o hay que inducirlo? Digamos que se espera que nosotros como adultos que acompañamos, como adultos que cuidamos, se espera que nosotros nos prestemos para los juegos, para la espontaneidad del juego de niños y niñas. Se espera. Pero, claro, dependiendo pues de los espacios de realización en los que estemos, va a haber momentos en los que me imagino ustedes, cada uno desde su rol, desde su profesión, ¿no es cierto? Eh,
van a tener que orientar también o proponer, ¿no? Pero se espera que, por ejemplo, en el contexto psicoterapéutico o en el contexto del acompañamiento psicosocial comunitario, nosotros nos prestamos a los juegos espontáneos de niños y niñas, ¿no? Y eso es. Y de hecho, como se han percatado y les he ido diciendo, hay preguntas que definitivamente no se pueden saldar en unos minutos, pero que de repente sí vamos a poder pensar y repensar en otros espacios, en espacios un poco más largos, o en otros momentos en los que tengamos la oportunidad para compartirlo, ¿no? Miriam nos hace llegar la siguiente pregunta. Con esta culminamos. ¿A qué se debe que un niño tenga algunas respuestas violentas cuando algo no le gusta, teniendo en cuenta que al interior de su hogar se desarrolla una buena relación basada en cuidado, amor y creando confianza? Otra vez, ¿no? No podría dar una respuesta concreta porque no conozco el caso, digamos, porque no estoy acompañando ese proceso en particular. Yo no me aventuraría a dar una respuesta, pero allí de repente estar atentos, ¿no? A las características particulares, personales del niño, ¿no? A lo que puede estar sucediendo. Hablan de un entorno familiar saludable, lo que puede estar sucediendo en ese mismo entorno, pero también en el entorno ambiental, a cómo está viviendo esta situación, ¿no? Porque el contexto de pandemia, pues yo creo que a todos no solo nos ha llevado a experimentar cambios en nuestras vidas, sino es que también hay momentos en los que esta situación nos puede sobrepasar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo vive un niño en desarrollo? ¿No? Si para nosotros como adultos puede ser tan complicado por momentos, imaginémonos lo que puede estar viviendo un niño. Yo no me aventuraría a dar una respuesta allí porque no conozco el caso directamente y siempre es importante contextualizar, no generalizar, pero sí de repente les diría que sería importante tener presente las características personales, el entorno familiar, el entorno ambiental, lo que está sucediendo en este contexto, ¿no? En esta situación que nadie se esperaba y que además se vive de una manera tan particular en nuestro país también, ¿no? Muchísimas gracias, Claudia. Ha sido una charla bastante interesante, más que charla, ha sido un compartir muy enriquecedor. Creo que ha generado, bueno, ha motivado a que puedan darse tantas preguntas, ¿no? Basadas en diferentes experiencias. Queremos agradecerte nuevamente, agradecerle también la presencia y la participación de todos los que están aquí en estos momentos y queremos invitarlos además a participar en este curso que se estará dando próximamente, va desde el 1 de marzo hasta el 28, es un curso de 24 horas, se va a desarrollar todas las se va a llevar a cabo los martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Muchas gracias a todos ustedes por estar, por compartir, ¿no? Digamos, abrir su experiencia jugando en este breve compartir, pero también por esa capacidad para intentar reflexionar sobre qué puede estar
detrás del juego, ¿no? Y de hecho ha sido un gusto acompañarlos. Alguien me preguntaba cómo se llamaba el curso, aquí está. Arte y juego, herramientas y procesos para el acompañamiento, ¿no? Y la idea es que podamos reflexionar juntos sobre por qué es tan importante constituir espacios eh, que favorezcan la expresión eh, del juego en niños y niñas, ¿no? Y ya a partir de esa reflexión irán comprendiendo por qué el título es Arte y Juego, ¿no? Muchas gracias nuevamente. Gracias, Claudia. Disculpa la interrupción. Bueno, muchísimas gracias también a todos. Estaremos atentos a sus inscripciones. Que tengan muy buenas noches.